Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Realidad Mundial. Hoy toca volver con un tema nacional y es que la presidenta Dina Boluarte ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional por las muertes ocurridas en las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023. Todo sobre el caso, aquí en Realidad Mundial. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se produjeron 49 muertes y 344 heridos en las protestas masivas contra el gobierno de Dina Boluarte. Hoy estos hechos han llevado a que la mandataria sea denunciada ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se produjeron estos fatídicos decesos y qué fue lo que desencadenó este brutal conflicto? La crisis política del Perú en el último tiempo está relacionada a un continuo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la mayoría opositora del Congreso. Esta situación se viene haciendo más notoria desde 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski tuvo que lidiar con las negativas constantes de un parlamento liderado en mayoría por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. El conflicto entre ambos poderes del Estado llegó a su máximo nivel cuando Martín Vizcarra decidió cerrar el Congreso en 2019 y un año después fue vacado del cargo por acusaciones de corrupción en su contra. En este contexto, Manuel Merino asumió la presidencia, pero esto produjo una manifestación masiva en su contra, en donde se registraron muertos y desaparecidos. Merino renunciaría a los 5 días de haber asumido el cargo y le sucedería Francisco Sagasti, quien también tuvo que lidiar con la oposición del Congreso y protestas en el sector agrario, incluyendo el paro de agricultores en algunas regiones del país. En julio de 2021, Pedro Castillo ganaría de manera sorpresiva las elecciones y también enfrentó a un Congreso en el que predominaba la oposición y en donde incluso se le acusaba de tener vínculos con la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Durante el mandato de Castillo, se hicieron comunes numerosas protestas y paros nacionales producto del aumento de la crisis económica y los escándalos de corrupción. Así, en medio del caos, se llegó al 7 de diciembre de 2022, día en que debía decidirse el tercer proceso de destitución en contra de Castillo planteado por el Congreso. El entonces presidente decidió dar un mensaje a la nación en donde anunció la disolución del Congreso y la intervención contra el Poder Judicial, perpetrando así un intento de autogolpe de Estado. Este fue un fracaso rotundo, pues tanto los ministros como el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas se negaron a apoyar el acto y arrestaron a Castillo, quien buscaba solicitar asilo político horas después de ser destituido por el Congreso. Siguiendo a la Constitución, se designó a la vicepresidenta Dina Boluarte como sucesora de Castillo, hecho que desembocaría en enfrentamientos ciudadanos y protestas masivas tanto en Lima como en regiones principalmente de la sierra. En la capital ocurrió la toma de Lima, en donde cientos de personas marcharon respaldando a Castillo, mientras que en Puno y Cusco también se dieron manifestaciones opositoras al reciente gobierno instalado de Boluarte. En los siguientes días de diciembre, las marchas llegaron a suscitarse en Huancavelica, Chota, Andahuaylas, Arequipa, Tacna, entre otras ciudades, llegando a congregar a más de 18.000 manifestantes por día. El 10 de diciembre se esperaba la llegada de Antauro Humala y sus partidarios a la Plaza San Martín en el centro de Lima, pero Humala reconoció públicamente el gobierno de Boluarte, rechazando liderar las marchas, lo que provocó que un grupo de manifestantes se unieran para sacarlo de la plaza y marchar hacia el Congreso, en donde tuvieron un enfrentamiento con la policía. Paralelamente, más de 3.000 personas se juntaron en Apurímac para tratar de llegar a la Fiscalía de Andahuaylas, lo que provocó otro enfrentamiento con la policía, e incluso dos oficiales llegaron a ser tomados como rehenes por los manifestantes. Ante ello, la PNP mandó 150 refuerzos a la ciudad, y en un enfrentamiento que duraría todo el día, se contabilizaron 20 civiles y 10 policías heridos. Apurímac se declararía en urgencia popular e iniciaría un paro regional. El 11 de diciembre, los manifestantes se retuvieron a 50 personas en el aeropuerto de Huacabamba y la policía respondió con bombas lacrimógenas y disparos, lo que ocasionó la muerte de dos ciudadanos. Por la tarde, los rebeldes incendiaron la comisaría de la ciudad, así como la fiscalía de Chincheros y de Andahuaylas. En este punto, la policía aumentó el uso de francotiradores para combatir la insurgencia, lo que provocó el deceso de 4 personas más. Al día siguiente, el gobierno declararía en estado de emergencia los departamentos de Apurímac, Ica y Arequipa, y el entonces premier Pedro Angulo declaró que nosotros interpretamos que es un segundo momento del intento de golpe. Se busca movilizar desgraciadamente a ciudadanos sin importar las vidas humanas.
Los disturbios se generalizaron por todo el país, generando bloqueos de carreteras y paros laborales en varios sectores. En Arequipa, un civil resultó muerto en la toma del aeropuerto, y en La Libertad se registraron 17 policías heridos por el ataque a la comisaría de Chao. Pese a la situación, la presidenta Boluarte rechazó la opción de renunciar y decretó el estado de emergencia en todo el Perú por 30 días, para que las Fuerzas Armadas pudieran controlar la situación con el despliegue de 140.000 efectivos policiales y 15.000 militares. En Ayacucho murieron 10 personas cuando el ejército usó bombas lacrimógenas y fusiles de guerra para evitar la toma del aeropuerto. Los eventos violentos continuaron ocurriendo hasta el 21 de diciembre, cuando diferentes organizaciones sociales exigieron una tregua entre los manifestantes y el gobierno. Así se estabilizó la situación en Arequipa, Cusco y Puno, y la presidenta Boluarte exhortó a extender la tregua hasta el inicio del 2023. Con el nombramiento de Alberto Otárola como nuevo premier, se instauraron nuevas políticas para lidiar con el conflicto social, siempre respaldando a Dina Boluarte como presidenta del Perú y acusando a Castillo de la crisis. En meses posteriores, Otárola sería catalogado por algunos congresistas como el responsable político directo de la militarización y las muertes. Pese a la tregua, el conflicto continuaría durante los primeros meses del 2023. En enero, las protestas volvieron a ocurrir en algunas regiones del sur, como Cusco, Apurímac y Junín. Esto provocó muchos más enfrentamientos entre civiles y policías, dejando más muertos y heridos. ¿Cómo es que se siguió desarrollando este conflicto social hasta marzo del 2023? ¿Y cómo es que ahora, a más de un año de ocurridos los hechos, se ha denunciado internacionalmente a la presidenta Boluarte? El punto más alto del conflicto social se viviría desde el 19 de enero, cuando ocurrió un paro nacional donde se bloquearon 127 puntos estratégicos en las carreteras. 18 regiones del Perú presentaron movilizaciones ciudadanas y en 7 provincias se reportó una paralización casi total de las actividades. En Cusco, Juliaca y Arequipa volvieron a ocurrir enfrentamientos entre policías y civiles, dejando el saldo de un civil fallecido y numerosos detenidos y heridos. En Lima, la situación fue extremadamente caótica, pues casi 7.000 manifestantes se congregaron en el centro con el objetivo de llegar al Congreso de la República. El gobierno desplegó 11.800 policías y 49 vehículos militares para contrarrestar a los manifestantes. Al principio, todo era una manifestación pacífica, pero el enfrentamiento no tardó en llegar, dejando 22 policías y 16 civiles heridos, además de 40 detenidos. El día terminó con un incendio de un edificio comercial cerca a la Plaza San Martín. Durante los siguientes días, las cosas siguieron empeorando, y para el 24 de enero se convocó una gran marcha nacional que no tuvo la magnitud de manifestaciones anteriores. Sin embargo, el 28 de enero se daría un ataque a la Corte Superior de Justicia, donde en enfrentamientos con la policía, un ciudadano resultó muerto. En Puno se reportaron abusos físicos por parte de la policía contra 10 detenidos por el incendio de comisarías de la ciudad. Pese a toda esta situación, el gobierno seguía rechazando el adelanto de elecciones y la estrategia parecía ser esperar a que las protestas fueran bajando de intensidad con el paso de los días. Para mediados de febrero, la situación bajó notoriamente en intensidad, pues los enfrentamientos violentos cesaron y las principales organizaciones dejaron de convocar a marchas, lo que llevó a una estabilización de la situación. Hoy, tras haberse cumplido más de un año de las manifestaciones violentas, un grupo de 16 ciudadanos ha decidido denunciar a la presidenta ante la Corte Penal Internacional, acusándola de las 49 muertes ocurridas en las protestas. Dentro del grupo de denunciantes se encuentran los exministros Marisol Perestello, Mirta Vázquez, quien fue premier durante el gobierno de Pedro Castillo, y Diego García Sayán, quien fue además presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2010 hasta 2014. En el documento de denuncia se menciona que se espera llegar hasta las últimas consecuencias en un contexto donde el país atraviesa por una de las etapas más críticas de nuestra historia, donde se afecta la democracia participativa y se violan los derechos humanos. Esta es la segunda denuncia presentada ante la Corte por el caso de las muertes de las protestas, y en palabras de la abogada Gloria Cano, quien realizó la presentación de la demanda, es un paso que debía darse al no haber confianza de las investigaciones sigan su curso y al advertir las constantes amenazas al Ministerio Público. Así, el caso de las muertes en las protestas se suma al de los Rolex, caso que se ha aplazado hasta septiembre para evaluar las primeras pesquisas de la investigación. De esta manera, la presidenta está rodeada de denuncias constitucionales e internacionales que podrían llevarla a afrontar juicios en un futuro. Si la situación sigue así,
Boluarte llegaría al 2025 con más preocupaciones en el panorama legal que con estrategias para seguir impulsando el desarrollo del país. Veremos cómo sigue evolucionando este caso por las muertes en las protestas de cara al final del año. Como ya comenté, esta denuncia es la segunda por esta cuestión y se suma además a la denuncia por el caso Rolex, y son las investigaciones que en este momento afronta la presidenta Dina Boluarte. Veremos si en este caso la Corte Internacional considera que efectivamente se cometieron abusos de autoridad o violaciones a los derechos humanos por orden de Dina Boluarte. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Ya saben que me pueden regalar un like y una suscripción si es que el video les pareció interesante y si es que aprendieron algo a raíz de este video. También me pueden seguir en Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.